Hola, yo soy Viridiana Magali Ordóñez Carmona, abogada especialista en propiedad intelectual, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre el contenido del Convenio de París. El Convenio de París va a regular diferentes aspectos, entre ellos las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, marcas de servicios, nombres comerciales, indicaciones geográficas, así como la represión a la competencia desleal. El Convenio de París también regula aspectos generales de patentes, aspectos generales de propiedad industrial, en el marco de crear reglas que sirvan a todos los países contratantes para, a su vez, en su legislación interna, reflejar esos derechos y obligaciones contenidos en este convenio. El Convenio de París lo podemos analizar desde este aspecto. Tiene tres aspectos importantes, tres categorías principales, que es el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes. Dentro del trato nacional podemos entender a este como un principio en donde vamos a tratar los países contratantes de igual manera a los extranjeros como si fueran nuestros nacionales. En este sentido, tienen derecho a la misma protección tanto los nacionales de los estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados dentro de este país en donde se está aplicando este tratado, aun y cuando no formen parte sus países de este convenio de París, pero sí es importante que su domicilio se encuentre dentro del país que está adherido al convenio de París y en este sentido tengan o su establecimiento industrial o comercial y que estén dentro del territorio del país que sí forma parte del convenio de París. Ahora, en segundo lugar, tenemos el derecho de prioridad. Y el derecho de prioridad establece, en relación con las patentes y con los modelos de utilidad en los países en donde se regulen las patentes y los modelos de utilidad, las marcas, los dibujos industriales, que tenemos la posibilidad de presentar en los diferentes países contratantes nuestra solicitud de patente, nuestra solicitud de marca, nuestra solicitud de dibujo de modelo industrial, y con esta primera solicitud podemos llegar a los otros países contratantes y solicitar que se nos reconozca ese derecho de prioridad. Por ejemplo, yo presento en México el 1 de mayo de 2020 mi solicitud de marca y puedo ir a otro país que se ha adherido al convenio de París, por ejemplo, Colombia, y voy a Colombia y le digo, mira, tengo mi solicitud presentada en México el 1 de mayo de 2020, pero yo voy a Colombia el 1 de junio de 2020. Le digo, reconoce mi derecho de prioridad. ¿Qué tiene que hacer ese país si está adherido al convenio de París? Tendrá que aceptarme mi solicitud con fecha de presentación del 1 de mayo de 2020. ¿Ok? Hay algunas reglas. Esto del derecho de prioridad tiene una vigencia. Este derecho de prioridad está dentro del periodo de 12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos y los modelos industriales y para las marcas. Es decir, una vez que yo presenté mi primera solicitud en México el 1 de mayo de 2020, tengo 6 meses para presentar mi solicitud y reclamar ese derecho de prioridad en los otros países que están adheridos al Convenio de París. O bien, si se trata de una patente, un modelo de utilidad, tengo 12 meses contados a partir de la fecha en que presenté mi primera solicitud para solicitarlo en los demás países. ¿Okay? Este es el derecho de prioridad. Y en derecho de manera general se le conoce como primero en tiempo, primero en derecho. En tercer lugar, en el Convenio de París se establecen además algunas normas de carácter general, normas comunes que todos los Estados miembros deben de cumplir. Estas normas significa que cada uno de los países a nivel interno va a regular dentro de su legislación o sí, así como se establece. Dentro de estas normas está precisamente el trato nacional, está precisamente este principio de
el reconocimiento de prioridad. Y en relación con las patentes tenemos que cuando estas han sido conferidas en diferentes estados contratantes para la misma invención, son independientes entre sí. Lo que significa que aun cuando existen normas de carácter común para todos los países que son miembros del Convenio de París que tienen que cumplir, hay otras normas que nos permiten libremente regular cómo vamos a proteger ese invento o a lo mejor cómo podemos solicitar algún requisito, el pago específicamente en cada uno de los países. Por lo tanto, el hecho de que te hayan concedido una patente en un país contratante que está adherido al Convenio de París no significa que o sí se van a proteger en otros, ¿vale? Entre sí, entre cada uno de los Estados miembros del Convenio de París, estas reglas son independientes en cuanto a que pueden tener la libertad de solicitarte un pago a lo mejor más alto, un requisito distinto. Entonces, los estados contratantes no están obligados a concederte una patente, aunque otro estado ya te la haya concedido, ¿ok? En ese sentido, tampoco la patente puede ser denegada, tampoco puede ser anulada, ni considerada caduca en un estado contratante por el hecho de haber sido denegada, anulada o haber sido declarada caduca en otro estado mismo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los trámites son independientes entre cada uno de los estados, aunque estén adheridos todos al Convenio de París. Ellos cumplen con colocar en su legislación interna estas normas comunes, como es el Tratado Nacional, como es el reconocimiento de la prioridad, pero tienen la libertad de establecerte algún requisito, algún pago diferente, y tú tienes que cumplirlo. Y si no lo cumples, entonces no están obligados a concederte tu patente, aun y cuando te lo hayan concedido en otro país, también adherido a su Convenio de París. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. Esta es una regla general que tendrá que establecerse en todas las normas de carácter nacional. En la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establece también como un derecho y al mismo tiempo como una obligación el que el inventor sea mencionado como tal en la patente. Ahora bien, en relación con las marcas, el Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas que se rigen por el derecho interno de los estados contratantes. Es decir, de nueva cuenta, el Convenio de París dice, ok, hay reglas de carácter general y hay otras reglas que ustedes pueden libremente colocar en cada una de sus legislaciones. En consecuencia, no podemos rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un estado contratante, ni se podrá invalidar el registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. ¿Qué significa? Que cada país puede establecer su propia legislación, pero tengo que respetar las reglas de carácter general. ¿Cuál es mi regla de carácter general en este ejemplo? Es el trato nacional. Yo debo de tratar a los extranjeros como si fueran mis nacionales y no les puedo exigir como requisito que primero registren en su país antes de venir al mío a proteger o a registrar sus creaciones, ¿vale? En relación con los dibujos y los modelos industriales, establece que los dibujos y los modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los estados contratantes y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no sean fabricados en el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las legislaciones de cada uno de esos estados tienen que contener un apartado, un artículo, una protección respecto a la figura de los dibujos y los modelos industriales. Ya la protección que tú le quieras dar, si tú le quieres dar una protección de 5 años, de 10 años, si lo quieres hacer renovable o no renovable, van a ser cuestiones que cada uno de los países va a considerar. Pero o sí, en su legislación tiene que estar regulada la figura de dibujos y de modelos industriales. Además, en relación con los nombres comerciales, establece que los nombres comerciales estarán protegidos en todos los estados contratantes sin obligación de su depósito o de su registro. En el caso de México, por ejemplo,
se encuentran protegidos los nombres comerciales y se señala de manera general que no es necesario que se registren para que tengan protección. En relación con las indicaciones de procedencia, los estados contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o de la identidad del productor, fabricante o comerciante. Esto tiene que ver con la protección al consumidor. Por lo tanto, los países adheridos al Convenio de París tienen que crear legislación en relación a protección a los consumidores. Y en relación con la competencia desleal, todos los estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. Es decir, deben de regular al interior del país cómo es que van a proteger lo relativo a la competencia desleal en cuanto a marcas, en cuanto a tecnología, en cuanto a invención. Espero que esta información sea de utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima.